A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Bienvenidos al programa de la lengua y la cultura. Ya estamos en febrero, ha volado el primer mes del año. Y justo de los nombres de los meses es que voy a tratar hoy en uno de los segmentos del programa. No tendré invitado esta vez porque les voy a hablar de una obra mía que acaba de salir a la luz, la biografía del Cardenal de la Torre. Arrancamos. Noticias de la lengua y la cultura. Un par de invitaciones para comenzar. La primera, les quiero invitar para mañana jueves la presentación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la obra 7 novelas maestras del boom latinoamericano, del profesor ecuatoriano Antonio Sacoto. Esta presentación va a ser en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en ella van a hablar el presidente de la casa, Camilo Restrepo, va a hacer el análisis de la obra Luis Aguilar Monsalve, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, y luego hablará también el autor, el doctor Antonio Sacoto, también miembro de la Academia de la Lengua. Así que a este acto invitan la Casa de la Cultura y la Academia de la Lengua, la entrada por supuesto es libre, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la otra invitación, precisamente a la presentación de mi biografía, el libro se llama Su Eminencia, el Cardenal Carlos María de la Torre y el Ecuador de su tiempo, que va a ser el siguiente miércoles 13 de febrero, en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Allí en el salón principal, que se llama el Gran Salón 4 del Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, va a ser la presentación. Invitan a este acto la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Academia de la Lengua. Tengan la bondad de acompañarme a este acto el miércoles 13. Y en un momento regreso para hablarles precisamente del tema de esa obra. Pero antes les había dicho que quería tratar esto de los nombres de los meses. El origen de los nombres de los meses viene pues de un interés muy antiguo del hombre, desde la época de las cavernas, la de medir el tiempo. Medir el tiempo se convirtió en una obsesión probablemente sobre todo desde la época de la agricultura, para poder predecir cuándo llegaba la época de la siembra y cuándo debía ser la cosecha. Y entonces hay una serie de calendarios desde la prehistoria. Es muy conocido el calendario egipcio, el calendario otomano, el calendario maya, que está representado en esta piedra tallada gigantesca que ahora se conserva a la entrada del magnífico Museo de Antropología de la Ciudad de México. Por cierto, ese calendario es el más preciso de los calendarios antiguos. Es un calendario que divide el año en 365 días y pico, porque justamente allí viene una de las dificultades de los calendarios en la precisión de la medición del año solar. El calendario maya, si recordamos, es un gran círculo que tiene varios círculos concéntricos, porque junto con el calendario solar de los meses, los mayas tenían 18 meses, no 12 como tenemos nosotros, había un calendario ritual que se sobreponía, se solapaba, como se dice, se intercalaba con el calendario solar.
pero además tenía un calendario de eras o de épocas. Era un calendario complicado, pero básicamente el calendario solar era muy preciso. Pero nosotros recibimos los nombres de los meses, enero, febrero, marzo, de los 12 meses, como un sistema que vino a través de los romanos, y el que llamamos ahora, lo llamamos calendario gregoriano, porque fue el Papa Gregorio el que hizo cambiar el calendario juliano precisamente para corregir ese error de tener 365 días fijos que se iba haciendo que se acumularan los retrasos respecto del año solar. En todo caso, ya cuando había el calendario juliano, se empezaron a llamar los meses con los nombres que tenemos ahora, trasladados obviamente al español. Enero, Januarius, decían los romanos, viene del dios Jano. Januario, Jano, el dios Jano o Llano es el dios que ve, que se le representa con dos cabezas, una mirando hacia el pasado y una mirando hacia el futuro. Enero es, por tanto, el mes que nos permite de alguna manera recordar lo que pasó y apuntar hacia lo que viene. De allí viene el nombre enero. Y febrero, en el mes en el que estamos, el mes más corto del año, precisamente corregido para poder tener el total de 365 días, es un mes que tiene una característica especial. Viene de unas fiestas que se celebraban en este mes en Roma, un festival romano de la purificación, que era que se llamaba Februa o Februatio. Esta forma de llamar es lo que da el nombre al mes de febrero. Marzo era el primer mes del año. Los calendarios romanos no comenzaban en enero ni en febrero, comenzaban en marzo. Y marzo viene de Marte, del dios de la guerra. Se dice que era porque allí comenzaban, ya terminado el invierno en Europa, en Roma, empezaba la preparación para la guerra. Este era un imperio que estaba constantemente en guerra y que por eso este mes se dedicaba al dios de la guerra, a Marte. Ahí es cuando se empezaban a organizar los ejércitos para las campañas militares, se elaboraban los uniformes, se entregaban los uniformes a los soldados, se acumulaban las vituallas que se iban a requerir para las diferentes marchas y conquistas de los romanos. Así que marzo viene del dios de la guerra, Marte. Abril, en cambio, viene de la primavera, viene del verbo latino aprire. Aprire es abrir, ¿no es cierto? Es el momento en que se abren las flores, en que se abre la naturaleza para recibir las semillas. Es el mes en que empieza el calor, no el calor propiamente, pero al menos se ha dejado afuera el frío, se ha dejado atrás el frío, y abril es el mes de las esperanzas, de la apertura. Mayo, en cambio, ya ha entrado más el calor, viene de Maya, la bona dea, la diosa buena de los romanos, y es la diosa de la fertilidad, de la crianza, de la pubertad, y por tanto era el mes dedicado a ella, y por eso viene el nombre de Mayo. Sin embargo, es curioso que Ovidio, el poeta latino, se decanta por una explicación distinta. Dice que Mayo era el mes dedicado a los mayores, que también en latín se dice mayores. Los mayores, las personas ancianas de mayor edad, a quienes se les consagraba también este mes. Y él dice que es así porque junio, el mes siguiente, es el mes de los juniores, de los más jóvenes. Aunque la explicación más bien que viene por los dioses a los que se dedicaba cada mes es que junio está dedicada a Juno, la que parece ser
más interesante, más probable, la esposa de Júpiter, Juno, es la que bautizó este mes. Al fin y al cabo, también en este mes eran las fiestas de Juno. Si en mayo eran de Maya, en junio eran de Juno, la esposa de Júpiter. Era la divinidad del matrimonio. Entonces también en junio se celebraban los matrimonios, los novios elegían este mes justamente para casarse y para ser favorecidos por esta diosa. Julio viene, ya nos podemos suponer, de Julio César. Julio César es el que ordenó que se haga el calendario juliano, ¿no? Lo hizo con un sabio griego, con un grupo de sabios romanos, y ellos organizaron el calendario de 365 días y 6 horas, más exacto que el anterior, que era solamente de 355 días. Según la leyenda, él le quitó un día más a febrero. Como compensación se le añadiría un mes en los años bisextos, bisextum se llamaban en latín, bisiestos, cada 4 años, precisamente para poder coincidir bien en la reforma que hizo Julio César. Así que julio por Julio César. Agosto es por el sucesor de Julio César. No quiso quedarse atrás. Octavio Augusto es el que dio el nombre al mes siguiente. Hasta entonces se le conocía simplemente como el mes sextilis, el mes sexto contando desde marzo, que ya les decía que era el primer mes del año. Pero cuando el Senado quiso congraciarse con este nuevo emperador, le puso el nombre de Augusto, que en latín quiere decir venerable, respetable, y entonces por eso quedó el nombre de este mes. Según también la leyenda, este era otro mes que tenía solo 29 días, cuando el calendario era de 355. Y dado que julio tenía 31, Octavio Augusto dijo, bueno, ¿por qué Julio César va a tener un mes de 31 y yo un mes de 29 o de 30? También le puso 31 a agosto, y entonces son los dos únicos meses seguidos que tienen 31 días. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, voy a tomarlos de una sola, son los 4 últimos meses del año, y los tomo juntos porque la etimología, que de eso estamos hablando, el origen de las palabras, tienen el mismo origen. Y vienen simplemente de los nombres ordinales, el septem, octom, novem y decem, que eran el séptimo, octavo, noveno y 10º mes. No se hace falta saber latín para darse cuenta que septem, octom, novem y decem quieren decir los 10 meses del año. Recuerden que en el calendario prejuliano, como digo, comenzaba en marzo, y por tanto estos eran los meses séptimo, octavo, noveno y 10º, que son actualmente más bien los el octavo, noveno, el noveno, 10º, 11º y 12º meses del año. Pero como tienen este origen en un calendario que comenzaba en marzo, eran estos meses del año, ¿no? Luego es que al organizarse de nuevo el calendario, se puso a enero como el primer mes del año. Así que bueno, esta es una cosa curiosa de las que les he hablado, el origen de los nombres de los meses en nuestro idioma, que vienen del Imperio Romano y a su vez esto del griego. Tal vez en algún otro día podremos hablar del origen de los nombres de los días de la semana, de dónde vienen los nombres que empleamos durante la semana. Pero con esto termino este segmento y en un momento vengo para hablarles del libro. La vida de la academia. Este es el libro del que les hablaba. Como ustedes ven, se titula Su Eminencia, el Cardenal Carlos María de la Torre y el Ecuador de su tiempo,
y el autor pues soy yo, Gonzalo Ortiz Crespo. Es una obra publicada por la editorial Plaza Grande y acaba de salir al público y será presentada el próximo miércoles. Durante estos meses en que he estado con este programa, he estado trabajando en este libro. Realmente les quería contar a ustedes, amigos de este programa, que esta es una obra que me fue encargada. Me la pidieron dos amigos míos, los obispos eméritos el arzobispo de Portoviejo, emérito, Monseñor José Mario Ruiz, y Monseñor Néstor Herrera, obispo emérito de Machala. Los dos fueron parte del clero del Cardenal de la Torre, y ellos tenían el interés de que se escribiera una biografía de esta gran figura de la Iglesia ecuatoriana del siglo XX, y tuvieron la bondad de acercarse a mi persona y pedirme que escribiera este libro. Aquello fue en el 2014, entre una consultoría y otra no pude dedicarme, pero el año pasado me dediqué todos los días a escribir esta obra. Esta es una obra que resultó bastante voluminosa. Tiene 716 páginas. Como ven, el formato es muy grande. Es lo que se llama gran formato, es decir, A4 en las páginas de ese tamaño. Y la obra traza la vida del Cardenal de la Torre, que es una persona que vivió 95 años, una vida muy activa hasta el final. No es que se retiró y dejó de actuar, él estuvo de arzobispo de Quito hasta meses antes de la muerte, cuando finalmente por un derrame cerebral ya no podía expresarse claramente, pero seguía caminando y seguía escribiendo. El único problema es que tenía un poco de dificultad en el habla, pero fue un arzobispo que fue 35 años arzobispo de Quito. Antes fue obispo de Loja, Riobamba, Guayaquil, antes de venir a Quito en 1932. Y primero como administrador apostólico y luego ya como arzobispo en el 33, y continuó hasta el año 68, poco antes de su muerte, cuando fue reemplazado por Monseñor Pablo Muñoz Vega. Bueno, ¿y cuál es la importancia de esta figura? Ya cuando empecé a enterarme más, yo lo había conocido al Cardenal de la Torre, él me dio, como a mis compañeros en la escuela, el Borja I, me dio la primera comunión y luego la confirmación, de manera que le conocí personalmente, pero no tenía un concepto claro de la dimensión de su figura hasta que uno no se pone a investigar en serio. El libro tiene, además de la dedicatoria, tiene pues un epígrafe, es decir, aquello que ponemos al comenzar el libro, que parece que de alguna manera representa lo que estamos diciendo en el libro. Y yo escogí una frase en latín que dice veritas filia temporis. La verdad es hija del tiempo. La verdad sobre el Cardenal de la Torre surge ahora, 50 años después de su muerte, después de una investigación profunda en la que obviamente tuve que acudir a los documentos primarios y secundarios, especialmente libros y revistas de la época del Cardenal de la Torre. A pesar de ser tan larga, la biografía no se mete en una parte que sería interesantísima, que es la hermenéutica, es decir, en explicar y comentar sus cartas pastorales, sus documentos, las cartas personales que pudo haber escrito. Solo tengo en dos instantes una referencia a cartas personales, precisamente unas cartas que dirigió al joven seminarista José Mario Ruiz, quien se hallaba en Roma preparándose para el sacerdocio. Monseñor Ruiz me prestó esas cartas y pude comentarlas, porque muestra el interés del Cardenal de la Torre en formar a los sacerdotes. Y en otro momento tengo cartas del Cardenal de la Torre a un periodista, Miguel Arias, a quien mandó a Montevideo para que se formara a fin de fundar un diario católico. Finalmente hubo muchas dificultades con ese diario
y se creó a la final el diario El Tiempo y Miguel Arias fue jefe de redacción del diario El Tiempo y fue mi jefe. Yo comencé a trabajar en el diario El Tiempo y felizmente he tenido la amistad de Miguel hasta el día de hoy, mi primer jefe podríamos llamarlo en mi vida periodística. Aparte de esto, yo no comento las cartas del cardenal porque sería otro volumen más ancho que este, pero sí toda su vida, que fue muy importante y muy influyente en la vida del Ecuador. He descubierto cosas muy interesantes, por ejemplo, la dimensión que tomó la figura del cardenal de la Torre en el año 41, después de la invasión y de la derrota frente al Perú. Allí el cardenal, que todavía no era cardenal, el arzobispo de Quito, se convierte en la gran figura que levanta el ánimo del Ecuador derrotado, cura las heridas del Ecuador que había perdido la guerra, que había quedado extremadamente magullado en su ánimo y en la pérdida de vidas, con toda la vergüenza de la derrota, con la sensación de impotencia. El cardenal La Torre es el primero que se enfrenta a este hecho y con su palabra de pastor hace mucho bien, levanta el espíritu del Ecuador, el patriotismo del Ecuador. Tanto es así que le reconocen y le condecora el gobierno y le condecora el municipio de Quito, que le declara hijo benemérito de la ciudad de Quito, porque precisamente su acción, no solo en Quito, sino en todo el Ecuador, hizo giras, visitó algunas de las ciudades con la palabra de aliento, con la palabra de solidarizarse con los ecuatorianos que estábamos pues en ese momento golpeados, o estaban los que vivían en ese entonces golpeados por la derrota frente al Perú. Este es uno de los momentos históricos del cardenal. El otro, por supuesto, es su nombramiento como cardenal en el año 53. Si ustedes se imaginan la alegría que nos produce, por ejemplo, una medalla de oro en las Olimpiadas como la de Jefferson Pérez, o cualquier triunfo de nuestra selección de fútbol, imagínense lo que sería en el año 53, que a un arzobispo, el arzobispo de Quito, le nombren cardenal. En esa época solo había 70 cardenales, el número no había cambiado durante varios siglos, solo había 70 cardenales. Y muchos países más grandes y más poblados que el Ecuador en América Latina no tenían un cardenal. Y sin embargo Pío XII le escogió a Carlos María de la Torre, arzobispo de Quito, y le hizo cardenal, es decir, príncipe de la iglesia. Luego hemos tenido varios, pero el hecho de que se le nombrara a él, fue el sexto cardenal en América Latina. No había antes de él, sino había habido 5 cardenales, ¿no?, en historia. Y, sexto cardenal de la América hispana, 9º cardenal de América Latina. Así que eso fue una fiesta en todo el Ecuador. Esta es la vida que he recogido en este libro y les invito a que me acompañen el próximo miércoles, será después de que aparezca este programa, el próximo miércoles a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Allí hablarán los historiadores Carlos Landázuri y el padre Iván Lucero, historiador también, jesuita, y tendré el gusto de recibirles. Y luego el libro ya está empezando a aparecer en algunas de las librerías. Con esto me despido con todos ustedes hasta la próxima semana. Háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,